articulan, ¿no? Seguramente lo que está trabajando la profe en algún lado en estas clases y a la inversa, ¿no? Es como, estamos muy contentos, la profe es una gran profe, hemos hecho cosas muy lindas juntos, trabajando también años anteriores. Bueno, yo veo 9 grados acá, que somos 15, digo, ¿qué pasó? ¿Se me apachucharon por ahí con el frío? Vamos a esperar ahí 10. Y mientras tanto, 3 minutitos apenas, les cuento que el objetivo del encuentro de hoy es trabajar. Nosotros, a ver, vamos a empezar mejor por el cronograma, ¿sí? Claro, acá nos volvemos a ver nosotros. Que es el 6 del 7 nos volvemos a ver nosotros. Estoy revisando el cronograma y observo, ¿no?, que hoy 29 nos estamos encontrando en esta clase, digamos, de recuperación de viernes, ¿no? De Meet. En realidad, este viernes que viene, que es 2, sería clase sincrónica, perdón, asincrónica, clase escrita, ¿sí? Clase escrita. Y el viernes 9 estamos en el horno, porque es feriado, ¿sí? Y el viernes 16, a ver, ahora vamos a ver cómo hacemos. A ver, les cuento, chicas, yo quería darles el viernes que viene, es este viernes, mejor dicho, este viernes, que es el viernes de la clase escrita. Quería dejárselo grado para que los grupos puedan trabajar en el armado, la compaginación de las clases, ¿no? Que yo sé que también están trabajando a fondo con la profe Laura, ¿no? Y tomar ese espacio de la clase para que ustedes me manden por mail el recorte de las preguntas solamente, digamos, el momento 2, para leer especialmente las preguntas y hacerles una devolución por mail para que las ajusten. Así ganamos tiempo, ¿les parece? ¿Sí? Lo que tendríamos que arreglar... Sí. Entonces este viernes le tendremos este viernes me gustaría que este viernes... A ver, vamos de nuevo. Hoy vamos a trabajar las preguntas potentes, pero estamos empezando a cocinarlas en realidad. Seguramente ustedes las tengan avanzadas, no sé, ¿sí? Lo que yo quisiera ofrecerles es que me las manden el viernes, ¿sí? Yo me lo anoto para... Ya les digo... El viernes para las 6 de la tarde, yo acá me lo anoto en mi agenda, Segundo B, leer preguntas por mail. Para las 6 de la tarde tiene que estar en mi mail cortado. ¿De qué clase 2, Zulma?
si la clase, no hicimos clase 2. Del foro 2, querés decir. Del foro, tranquila. Los foros, aparte, ¿sí? Vamos de a poco. Cuando lo tenés, lo subís. Profe, Lo que digo entonces. Hola, Michelle. Le quería hacer una consulta. Yo le envié el trabajo práctico número 1 junto a mi grupo, que ya lo corregimos con la profesora Duci, y ella dijo que al parecer de ella estaba bien, solo faltaban las correcciones de usted, y quería saber si lo pudo ver o le llegó. Le mandé 2, es el último el que está bien. No lo pude ver, Michelle. La verdad que no. Para avisarle eso. Y bueno, y si el viernes lo vuelvo a enviar o ya lo dejo así. No, déjalo ahí. Bueno, gracias. Déjalo ahí y escuchen ahora, porque del trabajo de hoy, en realidad, si hay algo que consideren que quieren ajustar, háganlo, ¿sí? Y me lo volvés a mandar, en ese caso con un mensajito. O sea, lo que vamos a hacer hoy entonces es trabajar las características de las preguntas potentes, ¿sí? El viernes que viene, a las 6 de la tarde, me cortan y me dan el momento 2 de la clase con las preguntas, así yo las puedo chusmear, ¿sí? Y me gustaría, ante entrega final, tener un día que no es el 9 de julio porque es feriado, qué complicada viene esa semana, ¿eh? Pero que los martes, por ejemplo, el martes, a diferencia de, digamos, el martes de la última semana, ¿ustedes tienen clase? Los martes, ¿es de la profe Aducci? Los profe con la profesora. Pero hace vivos a ¿Qué las tienen? ¿Qué tienen, Camila, el martes? sociopolítica. El martes Pero- 6 de julio tenemos la corona clase. La clase. Sí. ¿El 13 no tienen nada? No. No, Bueno, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar el viernes 9, que es feriado, por el martes 13 para hacer una lectura final de clases. ¿Eh? Antes de entregar. Del 7, 18 horas, Zoom de supervisión final. ¿Está? Yo ahora se los en todo caso en el WhatsApp del grupo, ¿de acuerdo? Acá puse algo que está mal. ¿Qué puse 6 del 7? No sé. Ah, el 6 del 7 me mandan las preguntas, está bien. Ahí está. 6 del 7 a las 18, envío de preguntas. Profe, ¿no eran clases? ¿Cómo? ¿No dijo que eran las clases?
No, dije preguntas, pero ¿sabés qué voy a decir ahora? Porque me leíste el pensamiento, Pero este parece. viernes dijo de las preguntas. ¿Cómo? El 2 dijo que era de las preguntas y el otro viernes íbamos a tener sincrónico. ¿Qué dos? ¿Dos? ¿Cómo dos? ¿Y el viernes este no es 2? Me mareé ya. No sé. ¿Qué dije? ¿El viernes 2 qué le dije? Este viernes El viernes 2 teníamos que enviar el recorte del video con las preguntas. Y el próximo Meet lo íbamos a tener el 6 del 7. Es lo que dijo primero. No, dije cualquier cosa. No, el Vamos de 13. nuevo. El 13 el 7. El 6 tenemos con teoría sociopolítica. No, borremos todo de nuevo. A ver, borra. de final, digamos, de supervisión final. El 13. Borra todo. ¿Sí? Vamos de nuevo. El 13, día de supervisión final. Ese sí. ¿Está bien? Hoy vamos a trabajar las preguntas. ¿Sí? En el medio, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo mejor. ¿Sí? En la medida que la profe Laura les vaya, ya se reunieron muchos grupos con la profe Laura, ¿o no? Unos sí, otros no. Bueno, no importa. Miren. Esperen. Vamos a hacer así. Nosotros nos vemos el martes 13, ¿sí? Bueno, vamos a hacer así. Hasta el jueves 8, borré todo, ¿eh? Recalculé de nuevo. Hasta el jueves 8, Falta el yogur. a la tarde, Falta el yogur. tardecita, tienen tiempo de mandarme la clase completa. Seguro que para ese entonces ya lo vio la profe Aducci. O la mayoría, vio la mayoría seguro. Todo el mundo me lo manda el jueves 8, a más tardar a las 8 de la noche. Y yo los voy a ver el feriado. Se los mando y ustedes ya para el 13 por lo menos tienen vistas mis correcciones. Para preguntarme dudas, pero ya trabajamos sobre concreto. ¿Está bien? Sí, va a ser mejor, así. Le doy tiempo al profe Aducci que trabaje fuerte, yo voy al final, yo hago la mirada final. Y después organizo con ella ya la lectura. Las correcciones no las suban, no, mándenme el archivo directamente por mensajería interna, no al foro no. ¿De acuerdo? Bueno, entonces yo también voy a borrar acá.
digamos, hoy nosotros estamos, organizados y seguimos estándolo para trabajar las preguntas potentes. Hoy es la clase de las preguntas potentes para nosotros, ¿verdad? Que fue la que el viernes no pudimos hacer. Bueno, seguimos pensando que estamos jugando, entre comillas, a que somos maestros de quinto grado de la Escuela 77 de Biplastic, que estamos armando un proyecto para que los nenes hagan una obrita de fin de año, de promesa de lealtad a la bandera sobre la figura de Belgrano, que tiene 10 clases, y nosotros tenemos pistas de la clase 1, de cómo arrancó esto, tenemos la clase 2 y tenemos que armar la clase 3. Y que para armar esa clase nosotros les ofrecimos un video como recurso. Tienen que usar el video como recurso, ¿no? Y pensar algunas buenas preguntas en el corazón de esa clase. Nosotros ya sabemos qué características tiene o qué forma la clase, ¿verdad? Que tiene un inicio, un desarrollo, un cierre, que en el inicio abrimos, contextualizamos, retomamos lo previo, que en el desarrollo se trabaja el problema, ¿no? Para que los chicos construyan conocimiento, y que en el cierre se sintetiza lo que se aprendió. Bueno, ahí andamos nosotros. Ustedes cuéntenme qué hicieron con la profe Laura. Así lo empalmamos con las preguntas. Cuéntenme, ¿qué fueron haciendo con la profe Laura? Estuvimos trabajando en el inicio y en el desarrollo de la clase. Ella nos fue guiando, por ahí nos decía, mira, acá te conviene hacer así, te va a quedar más dinámico, sí, y tenía razón, había aspectos que no nos dábamos cuenta en el grupo, y no, mira, tiene razón, y bueno, después de trabajarlo varias veces, iba saliendo. Y por ejemplo, con la profe Laura pudieron pensar el propósito de esa clase, los contenidos, ¿eso lo fueron pensando? Sí, los propósitos eran brindar herramientas, sí, en eso hicimos bastante hincapié, y en los objetivos de la clase. Y en los contenidos también. Sí. Bueno, eso cada grupete lo va a ir trabajando con la profe Laura, ¿no? Contenidos, el propósito, qué es lo que queremos lograr nosotros como maestros y maestras, qué conocimientos tienen que aprender los nenes, o sea, los contenidos y las nenas, qué objetivos tienen que lograr, o indicadores de avance, que vayan dando cuenta de lo que van aprendiendo. Excelente. Y también estuvieron pensando en un inicio y estuvieron avanzando en el desarrollo. ¿En el desarrollo pensaron las preguntas potentes con la profe también? ¿Algunos? No quiero volver a hablar yo. No sé A ver, ¿qué dice el resto? ¿En qué anda el resto? Camila, Gabriela, los que voy viendo acá. Nosotros la pensamos entre nosotras a las preguntas. Perfecto. No importa quién la supervise. Si ya No, pasó la profe lo que Laura. quiere decir que con la profe lo que trabajamos fue con respecto al diseño. Perfecto. El tema de los contenidos y los propósitos y Excelente. Bueno, ahora nos tenemos que volver a reunir para el desarrollo. que es lo que habíamos acordado con la profe. Excelente. Bueno, entonces, más o menos con la profe Laura están viendo la parte del diseño, cuál sería el propósito, los contenidos, el indicador de avance, empezaron a pensar cómo darle inicio a esa clase. Y solas o con la profe, dependiendo de los tiempos, ¿no?, que vamos teniendo, fueron pensando algunas preguntas potentes. A mí lo que me parecería importante ahora es caracterizar a esas preguntas potentes, que ustedes estuvieron primero leyendo teóricamente, ¿no?, para después ejemplificarlas. ¿Pudieron leer las fichas, ver la conferencia? Profe, yo le quería hacer una consulta. ¿Sí? Cuando hacemos las preguntas que van en el inicio como disparadores para iniciar la clase, digamos,
La mayoría de las que hicimos quizás parecen más de nivel 1 cuando indagamos el saber previo a la clase anterior. Después nosotras deberíamos pensar otras para que sean disparadoras del recorte nuestro. Exacto, tal cual. Ajá. Más allá, independientemente de que aparezcan preguntas en el momento 1 de la clase o eventualmente en el momento 3, andás a ver, por ahí aparece alguna pregunta. Las que nosotros vamos a poner especial atención en cuanto a que ustedes justifiquen el nivel son las del video, las del momento 2. ¿De acuerdo? Sí. En donde se supone que ustedes van a ir parando ese fragmentito del video. No se olviden de describir la escena, ¿eh? Y bueno, tienen que ser bombas esas preguntas, ¿no? ¿Pudieron estudiar la ficha? ¿Sí? ¿La de las preguntas potentes? Sí, profe, vimos lo de la usina. La usina, ¿vieron la conferencia? ¿Pudieron escuchar la conferencia? Si no pudieron, les aconsejo que la escuchen, porque ahí con la profe Celia Gómez, que es mi compañera de residencia, hablamos de este material y puede sumar para pensar las preguntas. Bueno, yo quiero, no sé, tengo un PowerPoint, pero no sé si... A ver, ¿tienen ganas de ver un cachito, un PowerPoint? ¿10 minutos? ¿O entre todos vemos, prefieren ver un Power? ¿A contarme ustedes? Bueno, esperen que lo busco entonces, 2 minutos ya lo ubico. A ver. Tenía unas ganas con eso. Ahí está. No sé si todavía no ven nada, ¿no? ¿Ven? No. Ahí va. Ahora sí van a ver. Ahí va. Ahí sí se ve, ¿no? Sí, ahí está cargando. Ahí está. Perfecto. Bueno. Este es el power que usamos en esa conferencia, ¿no? Y yo voy a detenerme en algunas palabras claves, ¿no? Leer el mundo, leer la palabra, para releer el mundo es inherente a una didáctica emancipadora. En términos de Freire, esto quiere decir que sobre lo que nosotros conocemos del mundo, con lo que nosotros leemos del mundo, o lo que nosotros sabemos del mundo por el simple hecho de vivir en él, lo enriquecemos a partir de la lectura de los textos, ¿no? Que hacen que se nos abra más el campo visual respecto del mundo, ¿no? Que nos más para volver a él más críticos, ¿no? Uno sabe por ahí de lo que pasa en el mundo, en lo político, pero si lee de política, se informa, se le abre, ¿no? El panorama, y así puede volver al mundo más emancipado, ¿no? Y esto es nuestra didáctica, una didáctica emancipadora que abra cabezas en un sentido, ¿no?
Bueno, no me quiero detener en esto porque después se los voy a mandar. Pensamiento emancipador. ¿Se planifican las preguntas? Por supuesto. Muchas sí se planifican, como estas. Se piensan en casa. ¿Se enseña a preguntar? Sí. Es un arte. Y acá está esta ficha. ¿Qué pasa con los silencios? ¿No? Está buenísimo eso. Yo se los dejo para que lo lean en la ficha. ¿Y frente al error qué? ¿Cómo repregunto? ¿Sí? ¿Cómo se evalúa? ¿Qué niveles de complejidad tienen? Y ahí quiero llegar. Hay distintos niveles de complejidad presentados, ¿no? De más sencillo a más complejo. El primer nivel, ¿qué supone? A ver, ¿qué entienden, chicas, de esta fichita? El nivel más sencillito, ¿qué supone? ¿Cómo son esas preguntas? Son simples. Muy simples. Sí. Del primer nivel. Sí. ¿Qué tipo de respuesta buscan? Como precisa. Saberes previos de lo que saben los chicos para repreguntar, para avanzar. Indagación, profe. Sí. Indagación, ¿qué saben? Claro, si le ponemos una imagen o algo presentando el tema, le preguntamos qué ellos se ven con la imagen, qué es lo que les hace recordar de otros años. Bien, porque lo que estás pidiendo ahí es recabar información precisa. No hay mucho vuelo, no hay argumentación, no hay conexión de ideas, no hay comparar, relacionar, no. Quiero datos, como en esta pregunta, ¿no? ¿Recuerdan los personajes de nuestra historia representados en el video? ¿Sí? ¿Qué personajes conocen en esta lámina de los que vimos en el video? O sea, datos bien concretos. Belgrano, queremos que nos digan Belgrano, Rivadavia, Zamba. Listo. Es información, dato preciso. No hay más vuelo que ese. ¿Queda claro? Perfecto. Chicas, ¿queda claro? Queda clarito, ¿no? Sí. El nivel 2, perfecto. Sube un poquito más el nivel. Aunque todavía estamos a mitad de camino, ¿no? ¿Qué características tienen estas preguntas de nivel 2? Profundizar los contenidos. Muy bien. Profundizar los contenidos. Por ejemplo, ¿me pueden explicar qué pasó cuando? Miren, ¿les parece que Manuel Belgrano contó con el apoyo del pueblo? Sí, no, ¿por qué? ¿Me lo podés contar? Me está contando información que está viendo en el video. Ya no un dato suelto, sino por ahí un hecho. Un poquito más de información, ¿no? Sí, les permite como que le permite saber qué es lo que le quedó del video también, cuánto prestaron atención también. Los va a guiar. Sí, ¿qué me podés contar, no? De esto es. Ya no le preguntás los personajes o las fechas o los ríos, nombres, datos, sino que le pedís que te cuente un poquito más, profundizás un poco más los contenidos, indagás un poco más la comprensión. Un poquito más, ¿no? Profundizo un poco más los contenidos. Claro, dan opiniones, afirmaciones. Algunas opiniones, algunas afirmaciones. Voy subiendo un poquito. Ahora, cuando subo del todo, es que estoy en momento 3, ¿no? ¿Qué pasa acá? Acá, profe, se le pide a los chicos que armen una hipótesis, que reflexionen sobre algunas cosas que entendieron y puedan hacer una conexión.
Muy bien. Como un ensamble Muy bien. de las ideas, digamos. Como un ensamble de las ideas, como una red, o sea, una red mental entre todos, porque también cuando la profe habla, me gusta mucho cuando habla de lluvia de ideas, tormenta de ideas y todo eso, que eso también queda registrado, y de eso también podemos tomar como herramienta para lo que estamos trabajando. Muy bien. Es como una red, ¿no? Decías vos, está buenísimo. Una hipótesis complicada, ¿no? Los chicos conectan las ideas. Claro, eso quiero decir que en sí se hace como entre todos. Podemos, por ejemplo, la profe de arte al terminar la clase siempre nos pide un color o una palabra, y después nos muestra como esas palabras que fuimos dando entre todas formamos una red conceptual de lo que estuvimos trabajando y lo que nos pareció esa clase. Entonces como que me lo tomo como herramienta para poder trabajarlo también en clase, o sea, lo estoy masticando en mi cabeza, ¿entendés? Como que lo rumié esa idea, digamos, y digo, bueno, también lo puedo utilizar como herramienta para trabajar eso en la clase y ir teniéndolo anotado en una cartulina o como herramienta para después unir esos conceptos y terminar con algo elaborado que es entre todos, colaborativo también. Sí, por supuesto que puede ser colaborativo, claro que sí, está buenísimo lo que decís. Y más más complejo, porque vos decís que vas conectando, vas atando esas ideas. Bueno, genial. Eso es este nivel, ¿no? ¿Qué más pasa? Miren la plaquita que ponemos ahí con la profe. Fomenta, dice, la criticidad. El pensamiento propio. Pensamiento crítico, claro, propio. De cada uno. Tengo que argumentar, tengo que decir por qué. Claro, aparte le estamos incrementando también el vocabulario, porque son el por qué y para qué de las cosas que ellos están pensando y ponerlo en palabras. Sí, señora, muy bien. Tienen que comparar. En este nivel, miren, les tiro algunas ideas que anoté después del Power, ¿no? Comparan, relacionan, argumentan. Vuelven a hipotetizar. Vuelven a hipotetizar, pero... a ver, decilo. Desde otro punto de vista, porque como cuando yo estaba escuchando la parte que cuando usted dijo después de un error o de una pregunta que se equivocó, yo tomo el error como un nuevo punto de partida al uno darse cuenta que se equivocó. Totalmente. ¿Entiende? Entonces es un doble aprendizaje, un doble sentido que le podemos dar y darle a entender eso, porque no es que está mal, listo, tenés un 1, salí de la clase, está todo mal, no. Es un comenzar de nuevo, y si te das cuenta, mejor todavía, porque es un nuevo punto de partida y eso te da más capacidades o más herramientas para seguir elaborando ese pensamiento, ayudando a que ese pensamiento se elabore en cada niño, ¿no? Muy bien. Muy bien. Y miren ejemplo, el ejemplo que elegimos con la profe Celia. Dice, ¿qué habrá llevado a Manuel Belgrano a desobedecer las órdenes de Rivadavia? Su pensamiento propio. ¿Qué supone esta pregunta para que sea de nivel 3? Claro. ¿Y qué acción de pensamiento? ¿Qué está haciendo con la cabeza el nene o la nena al responder esto? Imagina, hipotetiza. Hipotetiza. Se pone en el lugar del otro. Se pone en el empatiza. lugar del otro, hipotetiza, empatiza, pero a la vez, ¿cómo sostiene? Se indaga, pero escuchen, ¿desde dónde va a estar contestando esto? Porque ya ya vio el video, ya tiene la información, no lo va a estar contestando desde lo que cree. Lo va a estar contestando desde la información. Entonces, ¿qué va a estar haciendo? ¿Un análisis? Un análisis y una argumentación. ¿Qué habrá llevado a Manuel Belgrano a desobedecer la zona de Rivadavia?
Y mirá, lo que lo llevó es que es un revolucionario porque lo que se ve en el video es que su interés era emancipar a América. Argumenta el pibe. ¿Qué habrá llevado a Manuel Belgrano? Es impregnado por la información. Va a estar argumentando. Ya no es lo mismo que en la pregunta 1 que solamente me lo va a nombrar a Belgrano o a la bandera. Acá está pensando mucho más complejo, ¿no? Como que le agrega valor a la acción y a lo que... Claro. Es más complicado estar resolviendo esta pregunta que las anteriores. Implica un pensamiento más complejo, más difícil, ¿sí? Miren qué pasa en el momento 4 y en el momento 5. En el momento 4, lo que estamos haciendo es trabajar la autoevaluación de los nenes en relación al contenido, ¿no? ¿Ven? ¿Podés destacar lo más importante de todo lo que hemos visto? ¿Se ve que el nene está ahí como autoevaluando? Como que también puede ser una síntesis o resumen del mismo tema que estamos dando. Sí. O sea, porque Sí, al comprenderlo, al masticarlo tanto entre todos, colectivamente, se forma una síntesis también de eso. Sí, señora, es una síntesis, procesos globales de síntesis, dice acá. Sí. ¿No? Sí. En este video lo que estamos viendo es que Belgrano era un revolucionario que quería liberar a Argentina, bueno, no, América, y ya, listo, una síntesis global. Para en el momento 5, pensar en el proceso de construcción del conocimiento. ¿Este nivel lo engancharon? ¿Lo entendieron? ¿A qué hará alusión este nivel? ¿Sobre qué tienen que pensar los nenes acá, en este nivel? Hola. Profe, ¿puede ser de lo visto? Profe, no entiendo la pregunta como usted lo está diciendo. No lo capto. No lo capto a usted lo que me quiere decir. A ver, te repregunto, muy bien lo que me decís. A ver, yo lo que digo es, ¿qué tiene que promover una pregunta de nivel 5? ¿Qué tenemos que buscar cuando hacemos una pregunta de nivel 5? Profe, puede ser saber si los nenes entendieron los recursos que le presentamos para que puedan resolver las actividades y desarrollar el conocimiento sobre el tema que estamos dando. Muy bien, es eso. Ya no es sobre el contenido en sí, sobre historia, sino que les estamos haciendo alguna pregunta que tenga que ver con pensar cómo fue el proceso de aprendizaje. ¿Qué entendió? ¿Qué no entendió? ¿Qué le resultó difícil? Miren las preguntas. ¿Cómo les resultó el trabajo? ¿Por qué? ¿Piensan que faltó algo que les facilitara la tarea? ¿Qué? ¿Qué propondrían para mejorarlo? ¿Qué cosas funcionaron? Explíquenlo a sus pares para la discusión. ¿Se entiende? Estamos pensando sobre cómo fue el proceso de trabajo. Profe, yo creo que eso también da pie a que el niño, como en otros niños que se entusiasman, o es como una puerta que uno le hace descubrir y después los ves a los niños en cada acto, bueno, antes se veía, ahora no estamos en pandemia, disfrazados de, no sé, de un gendarme o de los granaderos a caballos, y los chicos se fanatizan tanto que buscan más información o que les gustaría ir a presenciar esa ceremonia o ser parte o conocer, ¿me entiendes? Fanatiza en el sentido de que le interesa tanto que ya pasa de ser una tarea, sino que ya se compromete a la familia lo lleva hasta el cabildo, esas cosas, ¿me entiendes? Cuando hay esos niños que se ven en el noticiero que son fanáticos de, no sé, de los gendarmes y que participan y que están ahí, que quieren ser y que los admiran.
Profe, también estaríamos hablando de lo que sería la experiencia que tuvo el alumno en los otros niveles. Total, pero en este caso concreto, en nuestra situación de aprendizaje, terminamos el proyecto de Belgrano y les hacemos unas preguntas de este tipo, y terminamos el video y por ahí podemos pensar una de las 5 preguntas de nivel 5, ¿no? Me interesa saber cómo anduvo, desde la percepción de los nenes, cómo anduvo el uso de ese video. Y esta pregunta apunta a eso. Yo ahora se los mando el pago igual, ¿sí? No sé si se lo subí, por ahí se lo subí a la clase. ¿Se lo subí? ¿No se acuerdan? No, profe, no está. Yo por lo menos No, bueno, ahora se los mando por WhatsApp, ¿sí? Bueno, dicho todo esto, escuchamos preguntas. Me da mucha curiosidad que cada grupo algunas preguntas. Vamos a leer, vamos a hacer 2 rondas, vamos a hacer todas las rondas que podamos hasta las 7:30, más o menos. 7:15 si están muy cansadas. Empezamos. La que más elija cada grupo 2 preguntas. Primero va a leer una y después otra. Y todas vamos a escuchar. Vamos a adivinar el nivel. A ver si la pegamos, si no la pegamos. ¿Qué grupo empieza? ¿Tenemos que leer 2 preguntas de las que elegimos? Sí, eligen 2, pero primero van a leer una. Así hacemos una ronda por todos los grupos y después hacemos otra ronda. ¿Sí? Sí. Bueno, empiezo yo. A ver, dale. ¿Qué significa la palabra éxodo? ¿Qué significa la palabra éxodo? A ver, esa pregunta. ¿Tengo que decir la respuesta? No, estoy pensando, como las compañeras también, ¿no? Claro, ¿en qué nivel Vamos a estaría? pensar, ¿en qué nivel estaría? Lo primero que pregunto, ¿en el video se explica la palabra éxodo? No. No, pero es como para mandar a investigar. Pero vos estás trabajando ahí en el video con la información que el video te da. ¿Me entendés? Sí. Una cosa, ¿entendés? O sea, nosotros tenemos que pensar que el video es como, es la fuente de información. Si nosotros les preguntamos a los nenes qué significa la palabra éxodo, tendríamos que pensar si hay información ahí en el video como para que puedan responder algo al respecto. Claro, ¿Podrán? tienen que responder desde el video entonces. No va esa pregunta, porque ahí lo dice. Salvo que vos le preguntes, ¿alguien sabe qué es la palabra, qué significa un éxodo? Esa es otra historia. Estoy pensando, podés sondear también, no está mal. Claro. No está mal. Porque yo te contestaría que lo vi en la Biblia, en la iglesia, porque me acuerdo que me contaron la historia de que el pueblo de Israel hizo el éxodo saliendo de Egipto, por ejemplo. Lo puedo relacionar con eso. Claro. O puedo explicarlo para que surja otra pregunta. ¿Cómo sería eso, Camila? Y puedo preguntar que si alguien sabe lo que significa y si no lo saben lo explico y de ahí hago una pregunta del nivel 1. Bueno, por ejemplo, pero es otra pregunta la que harías. No, a ver, Sí. no está mal, pero a ver si usted, a ver, ¿qué piensa el resto de la platea? La información no está en el video. Yo había pensado casi lo mismo de explicar lo del éxodo como la compañera, pero después me puse a pensar que la palabra éxodo solo aparece en el principio como presentación al tema en el video de Zamba. Y la pregunta que yo formulé es por qué piensan ellos que se da la imagen de retirada. O sea, ¿por qué piensan los chicos que se da la imagen en el video de que la gente se retira de su provincia y abandona su lugar?
Y ahí por ahí quizás asociarlo a lo que significa de que aparezca en el video la palabra éxodo. Yo pregunté después, ¿cómo creen que se sintió el pueblo al dejar su lugar y sus pertenencias? Bueno, esa es otra cosa. Ahí está. ¿Y eso se ve en el video? Sí, eso sí se ve. Sí, Eso sí se ve en el video. Y eso te lo pueden contar. Y claramente es una pregunta de qué nivel. Nivel 2. Es nivel 2. No hay duda que es nivel 2. ¿Por qué? Bueno, no sé, Camila, ¿ustedes qué pusieron? La comprensión de lo que vieron. Es la comprensión de la información, un poquito más de comprensión en la información. Muy bien. Profe, recién llegué a trabajar, así que voy a desmerendar. No, pero me da ganas de iba a decir eso. ¿Qué estás comiendo de rico? Una galletita con casan creme, todo sin sal, obviamente. Muy bien, muy bien. Bueno, Coqui, ¿cómo reformularíamos la primera pregunta de ese grupo? A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que una cantidad de gente se marchó. Bueno, esta está buena también. Esta está buena. Eso es otra pregunta posible. ¿Qué sucedió que tanta gente se marchó en este video? Está buena esa pregunta, es otra pregunta posible, ¿no? Pero para reformular la del éxodo, me quedé ahí fijado en la del éxodo, ¿no? ¿Cómo la podemos ajustar un cachito? Profe, una palabra que uno no entiende siempre la tiene que explicar, por ejemplo, ¿no? Que es una palabra vieja, antigua, la tiene que aplicar con un concepto moderno, digamos, tratarlo de explicar de una forma más simple para los niños también. O sea, también ese es el trabajo de hacer hincapié en esas palabras. Sí. Tu trabajo como maestra es acercarles el vocabulario más complejo a los chicos de a poco. Los pibes tienen que entender qué es éxodo, porque aparece en el video. Digamos. Yo lo pensé así. Yo lo pensé O si no, pensé que tienen que saber el significado para entender la cuestión. Bueno, pero entonces, ¿cómo podemos arrancar? Pero nosotros habíamos pensado en que buscaran la palabra buscar el en significado. el diccionario Claro, y a partir de ahí empezar a trabajar. Bueno, pero ya Claro, yo también. vamos a buscar. A ver, Ivana. No, yo también decía lo mismo, que proponer, buscar en el diccionario las palabras que no entendieran qué significaba. Por ejemplo, éxodo, creo que es una palabra que es una palabra que como que va a decir qué significa, no lo van a saber si no se lo explicás. Es central la palabra éxodo en estos videos, pero por eso digo, ¿no se podría aprovechar la pregunta del grupo de Camila y decir, ¿alguien sabe qué significa la palabra éxodo? Claro, porque vas al bagaje cultural de cada niño, porque por ahí, como yo le dije, el ejemplo de la iglesia, lo pueden saber por ahí. Claro, a lo mejor alguno te la responde. ¿Y qué nivel sería esa pregunta formulada así? Nivel 1. Nivel 1. Es una como, pregunta de por nivel- ejemplo, Claro, es indagar en el saber del niño. A ver, Ivana. no, decía que preguntando después de ver el video si saben ellos qué significa, como en una charla general entre todos. Claro. ¿Y qué pasa si no sale la pregunta? ¿Puedo leerles el diccionario? Y ahí sí, No, No, claro. indicar dónde podemos ir a buscar. ¿Dónde podemos ir a buscar? Y los nenes te dicen Google. no, yo pensé Vamos en a Google, vamos al explicar. diccionario, leemos y les explicamos con nuestras palabras lo que seguramente va a decir el diccionario, que es re difícil para Éxodo. No quiero ser prejuicioso, pero lo traemos a partir de lo que los chicos dicen. Ahí me gusta. Muy bien. Profe, igual yo creo que no hay que explicarlo mucho porque en el video muestra también qué es el éxodo. Muestra que todo el pueblo se tuvo que ir. Pero hay que ver si los pibes infieren eso. Puede ser, ¿eh? Yo no digo que no. A lo mejor alguno te responde qué es el éxodo a partir de lo que interpretó en el video. Está muy bien.
A lo mejor otro te lo interpretó porque lo leyó, lo escuchó en la iglesia, como decía Virginia. Puede ser que alguno haya entendido que Éxodo significa tal cosa porque lo interpretó del video. Muy bien. Bueno, vamos a otros dos ejemplos. Masculino, profe, masculino, emigración de un pueblo. Mira, ¿y qué quiere decir emigración? Marcharse. En el video muestra que se van. Bueno, ven, ahí está, eso hay que hacer. Esto es lo que hace una maestra piola. Y pregunta. ¿Y qué quiere decir migrar? Que se van. Eso, sí, eso es. Que se van. Tiene que ser dicho con las palabras de los chicos. Para los chicos, éxodo es que se van. ¿Sí? Muy bien. Me gusta esta charla, ¿eh? Otro grupillo, a ver, que tenga ganas de leer una pregunta. Profe, emigrar. De una población, claro. Abandonar el propio país para vivir en otro. Cambiar periódicamente de clima o lugar algunas especies animales. Es lo mismo que cuando vemos los pueblos originarios, que son los sedentarios y los no sedentarios, que se trasladan de un punto a otro para mejorar su calidad de vida. A lo mejor algún pibe que estuvo trabajando sobre pueblos sedentarios y nómades te hace esa relación también. ¿Qué sabe uno? No sabemos. Lo que sí sabemos como maestras es que ese concepto hay que abrirlo, porque los chicos tienen que entender qué es el éxodo. Me encantó esta reflexión. Muy bien. Pasemos a otro grupo, vamos. ¿Qué otro grupo quiere comentar una pregunta? Son como 6 grupos acá, che, a ver, los tengo anotados. Yo le digo una. A ver, ¿qué grupo? Yo, profe, les digo una. A ver, no sé si hay... Sí, Marina, perdón, se me confundió. Sí, no, está bien. Yo puse, ¿quién dio la orden y con qué propósito? De realizar, ¿no? Asociada ya a la pregunta que hizo la compañera recién. ¿Quién dio la orden? Y a ver, ¿quién dio la orden de qué? ¿Con qué propósito? De realizar el éxodo, digamos, de hacer la... Ahí me queda más completa, perfecto. ¿Y qué nivel es esa pregunta? Yo puse 2. Nivel 2. ¿Haz 2? Sí, puede ser un 2 porque es un poquito más de información. Le estás pidiendo un dato y cómo eran, a ver, ¿cómo es? Porque se acuerdan de lo que pasó en el video. Tienen que contestar que es Belgrano el que dio la orden de hacer el éxodo. ¿Y qué más? No, hay otra, hay dos. Claro, pero también ahí implica, nuestro grupo está trabajando el tema de la unión que hizo Belgrano. ¿Por qué? Porque, nuestro grupo se va a basar en la unión que Belgrano hizo, los lazos que hizo de unir el pueblo con el ejército, y eso va a formar bajo la misma bandera una unión total para poder ser libres luego. Entonces, Pero me perdí con la pregunta. Por ahí, si me la lee Marina de nuevo, me ubico. Léela de nuevo. Sí, profe. ¿Quién dio la orden y con qué propósito? Bueno, pensarlo, ya contarte los propósitos es un poquito más complejo. Es nivel 2. Si vos me decís quién dio la orden nada más, es nivel 1. Claro, si me agregas lo de los propósitos es un nivel 2. Es un poquito más de explicación, ¿no? De conocimientos. Muy bien. Otro grupete. ¿Entendieron, Qué bueno. Profe, le leo una que hicimos nosotros. ¿Qué hubieran hecho? Sí, ¿qué hubieran hecho en el lugar del general Belgrano cuando se sintió derrotado? Nosotros, la partecita del video que vamos a trabajar es cuando bajan del Alto Perú, derrotado, ya desanimado porque perdieron las batallas y cree que ya no hay retorno, digamos, para seguir con el camino de lo que fue la liberación. Bueno, y después lo conoce a San Martín. Buenísimo. Bueno, está buenísima la pregunta. ¿Y qué nivel es esa pregunta, grupo? ¿Cuál?
Sí, por favor. Sí, la leo de nuevo. ¿Qué hubieran hecho en el lugar del general Belgrano cuando se sintió derrotado? Adivina, adivinador. Nivel 3. ¿Qué hubieran hecho? Totalmente, muy bien, Ivana. ¿Por qué? Porque como le está pidiendo una reflexión de lo que ellos vieron. Sí, una argumentación. Para contestar eso tienes que saber lo que sucedió en el video, ¿no? Sí, profe. Igualmente nosotros la ubicamos en el nivel 2 y la fundamentación fue indagar la comprensión y guiar la expresión de ideas. No sé si encaja en el nivel 2 o ya pasamos al 3. ¿Qué les parece a ustedes? Para mí es 3. Es más, es 3, chicas, es más que nivel 2. Le están pidiendo que se pongan en la cabeza de Belgrano y que justifiquen su respuesta. Es nivel 3, no hay duda. Ah, perfecto, ya lo modifico, gracias. Si ustedes le preguntaran solamente, si ustedes le preguntaran cómo se sintió Belgrano al verse derrotado, bueno, ahí es nivel 2, porque te tienen que contar. Pero acá le estás diciendo, ¿qué hubieras hecho vos en el lugar de Belgrano? Tienen que justificar, fundamentar, argumentar. Es más complicado esto. Muy bien. ¿Algún otro grupo que tenga una preguntilla? Después igual las voy a leer, ¿no? Sí, profe, yo le leo una. Ah, ok. A ver, Keila, Bueno, dale, Keila. dale, profe. ¿Qué logró Belgrano después del éxodo? ¿Qué logró? Que el ejército español no tuviera recursos. Ah. Y queda dicho ahí, queda visto, ¿no? ¿Está ahí para Pachu? Keila, Profe, nosotros pusimos que es de nivel 4. a ver. Que es del nivel 4. Sí, entiendo. ¿Es 4 o es 2? Léela de nuevo. Para mí 2. Sí. ¿Qué logró Belgrano después del éxodo? Pensemos. ¿Estamos pidiendo que nos cuenten información o estamos pidiendo en esa pregunta una evaluación más integradora de lo que se aprendió a través del video? Un nivel 3 podría ser, ¿no? Pero también es compleja porque tenés muchas más cosas para contestar, porque podés hacerlo como en resumido con muchas aristas, porque está que dejó a los españoles sin recursos, que fue una estrategia, que el pueblo se unió y que formaron una unión y que eso dio impulso para ganar porque eran mucha más cantidad de gente creyendo en una misma causa, que es la causa que explicó Belgrano al pueblo para poder tener esa victoria, digamos, de que quedaron desamparados contra los españoles. Ustedes, Keila, puede ser también. Ustedes, Keila, ¿por qué argumentan que es 4? Puede ser, ¿eh? Me están haciendo pensar. A ver, ¿por qué? Porque el recorte es un proceso global, una síntesis, que es lo que... ¿Cómo era la pregunta? Sí. ¿Qué logró Belgrano después del éxodo? Porque es como una síntesis, por eso interpretamos que era 4. Bueno. Pensándolo ahora también puede ser 2. ¿La pensaron con la profe Laura? Sí, pero dijo como que esa parte la iba a dejar más para trabajarla con Mario. Conmigo. Sí, las preguntas. Y bueno, nosotros habíamos puesto preguntas en el inicio y solo habíamos puesto de qué tipo eran las del desarrollo y nos dijo también si había, como que no sabía ella si también usted quería que pongamos las del inicio, qué tipo de preguntas eran. Ni siquiera me parece bien.
no está de más. Yo, digamos, en términos evaluativos y de justicia, para que sea todas por igual, ¿sí? Vamos a trabajar sobre las 5 del corazón, las del momento 2. Pero bueno, si tienen ganas de hacer el análisis de las primeras, será muy bienvenido. Está bárbaro que lo hagan. ¿No más? Me convencieron. A tu hermana también. 4 entonces. Usted nos dio los argumentos, usted nos dio la herramienta para poder discernir entre una y otra, así que usted nos fue guiando. Es que fuimos pensando entre todos en realidad, porque para responder eso hay que poder justificarlo desde varios lugares y sintetiza el video. Más que el video, el fragmento que eligieron. ¿Qué logró? Y logró, si puedo responder eso. Claro. Muy bien, che, ¿eh? Es analizar todo el video. El fragmento, en realidad. Claro, el fragmento de... Bueno, escuchamos una más que quiero irme al momento 3. Quiero decir unas cosas del momento 3. Una preguntilla más. ¿Belgrano era patriota o realista? Esa la habíamos puesto en nivel 1 nosotras. No sé, las compañeras, ¿qué les parece? Sí, profe, esta es nivel 1. Super nivel 1. Muy bien. Y en nivel 5 habíamos puesto qué sensaciones les causó el video. Si no me equivoco, era así la pregunta. Sí, ¿qué sensación te causó el video? ¿Qué querrá decir sensación para un chico, pienso, no? Yo soy terrible, discúlpenme, sé que soy terrible al momento de pensar las preguntas, pero eso, ¿qué? ¿Me entenderá un nene? ¿Quién dice qué sensación me quedó, qué sentimiento, qué sentí después de ver el video? Es algo muy abstracto. Podría ser algo más puntual. Si yo le digo qué sentiste después de ver el video, qué sentimientos, qué sentiste después de ver el video, qué sentís al ver el video, no sé, no sé, no está mal, es una sensación que tengo como de ponerme en la cabeza de un niño. Claro, está bien, profe. Y esas son las cosas por ahí que yo no me doy cuenta, que por ahí usted o la profe nos hacen notar que sí tienen razón, porque uno no se da cuenta. Es el trabajo de equipo, esto sí tenemos que trabajar en la escuela todo el tiempo, ¿no? Me parece. Y también, también evaluar un poquito qué sensación, sí, ahí te va a dar, ¿no? Me gustó, no me gustó, estuvo bueno, fue aburrido, claro, estás evaluando ahí. Bien. Bueno, ahora la cuestión es que yo después voy a seguir leyendo preguntas, habrá miles no, 5 por 6, 7 grupos, serán 35, 40. Después del trabajo con estas preguntas, ustedes eligieron el fragmentito, no se olviden de escribirlo, ¿no? Describen el fragmentito, y viene el momento de cierre, viene el momento de síntesis, es decir, ¿cómo hacemos, o mejor dicho, qué actividad pensamos para los nenes y las nenas, con qué consigna, para que los nenes y las nenas puedan reconstruir toda esa discusión del momento 2 y quedarse con el contenido de esa discusión, ¿no? Si fue el éxodo jujeño, bueno, a ver, ¿cómo van a
sintetizar esa discusión que se dio en la clase a partir del fragmentito del Éxodo jujeño. ¿Se entiende? Chicuelas, ¿me comprenden? ¿Pensaron en algunas? Y que sea algo Stacy, que sea algo constructivo, que sea algo en donde los nenes realmente tengan que seguir pensando, no repetir datos. Y ahora no me vengan con el protagonista se llama puede ser una sopa de letra, una actividad de sopa de letra buscando las palabras claves. Yo haría como una clarita con la palabra éxodo jujeño. Profe, ¿y un crucigrama también puede ser? También puede ser. ¿Qué nivel de pensamiento estaríamos trabajando por ahí si les proponemos un crucigrama o una sopa de letras? Un nivel 1, porque son datos, ¿o no? Estamos en un nivel 1 que son datos, exacto. Yo les voy a proponer que vayamos por un poco más. Yo no digo que estén mal. Digo que promueven por ahí un nivel 1. ¿Se animan a hacer un video? Me gusta más. ¿Se animan a hacer un video? Ah, buah. Quedaste el tablero. Buah, ahí vamos con algo, a ver. Tipo low motion, porque los nenes son re fanáticos del TikTok, hacen todas esas cosas y lo pueden hacer tranquilamente también. O sea, con ayuda de un adulto, obviamente. Con la ayuda tuya, que sos la maestra. Claro. Ahí A ver. Lo que estoy diciendo es que no está mal. Lo que estoy diciendo es que estamos trabajando en nivel 1. Y ya que tenemos la oportunidad de hacer una sola clase, si hiciéramos las 10, ponele, una actividad puede ir una sopa de letras, ¿no? Pero justo que tengo la oportunidad de lucirme haciendo una actividad polenta en una clase, vamos a buscar otra cosa que fomente pensamientos más complejos. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a tirar una idea. ¿Pensaron algo con la profe Laura? Bueno, yo les propongo actividades de escritura en donde los nenes tengan que ponerse en el lugar de ese momento histórico. Tiro una, ¿sí? Soy un periodista del diario, no me acuerdo, investiguenlo cuál será el diario de la época, ¿sí? Y le hago una entrevista a Belgrano, ¿sí? En su regreso a Buenos Aires, ¿sí? Soy Belgrano y le escribo una carta a... escribo que dice Virginia, contando cómo me sentí, soy Belgrano, y que hago un stop motion, no sé, contando cómo me sentí después de la batalla de Salta o de Tucumán. Es decir, yo busco una actividad contextualizada en donde los nenes tengan que ponerse en la piel de... Claro, haría como un cuento. ¿Sí? Ponete en un personaje y hace un cuento de lo que hubiera pasado. Es como cuando leí un cuento que le dieron a mi nena en primaria, de que ponían un personaje contando cómo el personaje lo veía a San Martín o a Belgrano. Creo que era San Martín, era el cruce de los Andes. El personaje del cuento cuenta cómo lo veía, que parecía un padre, que parecía que lo ayudó a buscar a su mamá. Parecido al de la entrevista que dijo el profe con el diario. Sí. Algo que además no implique por ahí, puede ser un cuento, hay que darle ojo. Yo lo haría, digamos, lo suficientemente creativo, pero a la vez no tan abierto para que tengan que trabajar sobre el contenido de esa escena, ¿no? Claro. Es decir, porque si yo le digo, escribí un cuento del Éxodo jujeño, está buenísimo, pero nos llevaría, es un proyecto en sí mismo, no es que esté mal. Claro. Nos lleva 5 meses hacer eso, claro. ¿Me entendés? Sí, sí. Por ahí y nosotros ya tenemos un objetivo. Claro, una carta es mucho más sintética. Claro, escribí una carta breve en donde les das la pista. Porque vos el texto fuerte ya lo tenés hacia el final del proyecto, que es escribir la obra de teatro, ¿no? Claro, y representarlo.
por eso, acá lo mejor sea, escribí una breve carta de Belgrano a Rivadavia contándole qué pasó en la batalla de Tucumán, cómo se sintió con la derrota de Tucumán. O sea, bien concreto. Por ahí estoy diciendo una burrada histórica, discúlpenme, pero es como bien concreto que tenga que ver la consigna, no la dejen tan abierta como para que se diluya, porque ustedes tienen que lograr que los nenes escriban sobre lo que se discutió sobre ese fragmento. El éxodo jujeño, la promesa, la jura a la bandera, la creación de la bandera, Tucumán o Salta. ¿Se entiende? También en el texto de Ferrés tienen un montón de sugerencias ahí, de actividades de cierre, que por ahí pueden aprovechar algunas. Mírenlas sobre el final, no me acuerdo cómo se llaman, actividades de cierre, creo, o algo así. Pero piensen un cierre que sea, no se asusten mucho con los tiempos, porque siempre puede seguir la clase que viene, ¿no? Pero que sea una actividad, digamos, significativa en el sentido de que tenga un contexto para los nenes, como los que estoy relatando, no decirles, Realiza un dibujo. Claro, o escribí 5 oraciones sobre lo que vimos en el video. No, es un bodrio y además no tiene contexto. Que tengan que jugar un poco a ponerse en la piel de Belgrano, Rivadavia, Zamba, para, digamos, sintetizar la idea central de lo que vieron en el fragmento. A ver, ¿qué les quedó en la cabeza de lo que vieron y discutieron a partir del fragmento? A ver qué sale y qué se les ocurre, qué inventan. Eso lo voy a leer cuando me lo manden, ¿no? Con pastelitos y churros el 9 de julio. ¿Alguien había tirado alguna idea? Las desarmé con la sopa de letras, ¿no? Y eso. Siempre me pasa lo mismo, siempre desarmo, que es lo que primero nos sale porque son las actividades que están buenas, pero son las que por ahí priman más en la primaria y no le dan lugar a la escritura. Y a mí me parece que hay que darle mucha bolilla a la escritura. ¿Por qué? Porque escribir es pensar. Si no, yo no le doy a los chicos la posibilidad de expandir su pensamiento. Si estoy todo el tiempo pidiéndole que me escriban 5 palabritas. Una vez sí. Pero en 10 actividades. En esta justo no. Vamos a hacer algo diferente. ¿De acuerdo? Sí, profe, buenísimo. Porque yo también quería con mi grupo hacer algo así distinto y se nos ocurrían todo cosas, no sé si tradicionales, pero no eran a lo maestra Stacy. Y bueno, nada, estábamos dando vueltas sobre eso. Bueno, miren, jueguen con una propuesta de escritura bien contextualizada, ¿sí? En el sentido de poner a los nenes en la consigna en el lugar de, y proponerles el tipo textual. A lo mejor escribí, a ver, ¿qué puede ser? Una carta. Cuenten con sus palabras lo que entendieron del video, ¿no puede ser? Algo así. No está mal, pero por ahí le podemos poner un poco más de sal y pimienta. Profe, puede ser algo también, por ejemplo, tengo a mi nene que está en 4º grado y están utilizando mucho lo que es la poesía y las rimas. O sea, ¿podría ser algo de eso? Tipo poesía, una rima. Porque ahora estamos en un tiempo y usan mucho las rimas, mucho del rap, o sea, una onda de esas, como ya que quiere que tengan la escritura, eso es una manera también. Está genial el rap del ex jujeño. Claro, porque ahí está la canción de León Gieco, ¿no? Que lo marca el video. Por ejemplo. Pero ojo, no es para cualquier cosa, ¿eh? Acuérdense que la crítica a la escuela nueva del año pasado, esto es lo mejor de la escuela nueva tenemos que sacar. ¿En qué sentido? Que los chicos tienen que, esa actividad 3,
bajar contenidos, me tienen que contar qué pasó en el éxodo jujeño. No me sirve con que se diviertan escribiendo el rap y digan hey, hey, Belgrano, jojo, Rivadavia. No, me tienen que contar algo más. Difícil, pero no imposible, lo hemos hecho como maestros, y muchas veces. El recurso del arte suele ser maravilloso. Una rima, ¿por qué no? ¿Por qué no? Una poesía, una carta. Vean que un cuento me parece que es mucho para esta situación. Ojo, Camila, no está mal, ¿eh? También, si vos querés, de las técnicas de estudio, escribí 4 ideas centrales que se hayan trabajado en este video. No está mal opción. Simplemente que por ahí, siendo una sola, las invito a que piensen una que tenga más que ver un carácter creativo. Pero no está mal. Porque en 10 actividades, una, le vas a decir a los chicos que te hagan un cuadrito sinóptico con las ideas centrales del video. Bueno, ¿alguna pregunta? Vamos cerrando. Me gustó la clase, no sé ustedes. Sí, profe, yo le quería preguntar sobre el tema de los recortes de contenido. ¿Qué me querés preguntar, Ivana? ¿Cómo trabajamos con eso? Tengo entendido que hay que buscar varios libros para quinto grado en este caso, porque vamos a hacer la clase para este curso, y recortar los fragmentos de lo que vamos a dar. Eso es lo que no me quedó bien claro la otra vez. Bugueó el profe. ¿Terminó? Se bugueó. Hola. Ahora se me cortó, se me fue el internet, ahora sí. Ivana, te pregunto, ¿es algo que hablaron con la profe Laura, eso? No, esto es lo que dice en una parte, ya le digo en qué punto está de los recortes. El punto 6 me parece que dice. No. El práctico. Sí, lo perdí, no sé a dónde lo tengo, lo perdí. Pero habla de, en un momento de recortes. No lo encuentro en este momento. Si alguna me puede ayudar. No sé, ¿Qué preguntaste? No te escuché bien. te decimos que pongas referencias de los recortes, dice Ivana. No sé a qué se refiere. Por ahí sale la profesora Lamos. No, eso del punto 6 de las referencias teóricas, que entendí que es como hacer una bibliografía al final de donde sacamos la información. Sí, poner una referencia también. Poner una El referencia. punto 8 es con la profe de sociales. Ahora voy a buscar el tema del recorte y si lo encuentro, le pregunto concretamente lo que quiero saber. Por favor, porque no me doy cuenta. Bueno. Ah, ya sé que debe. Escuchá, mira esto. ¿No será esto? En el 2, si es posible, al momento de entregar el plan, recórtenlo y péguenlo. ¿Será que te confundís con eso que les dije que si pueden cortar el fragmentito No. de la escena, lo peguen? Sí, no, eso no porque ya lo hicimos. Ya recortamos el video y lo tenemos para copiar. No, ahora cuando lo encuentro, le pregunto bien. Bueno, si no me mandás un mensajito por mensajería interna. Bueno, gracias. Bueno, chicas, cronograma en mano, vamos para adelante. Nos vemos en el próximo encuentro que será, si no me equivoco, el 13.
Con previo envío de clase. ¿De acuerdo? Bueno. Sí. Nos vemos. Sí. Nos vemos, profe, gracias. Chao, chao. Chao.